Muy buenas noches, iglesia, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes en esta noche de jueves, en la cual, estamos continuando con esta serie de estudios sobre la iglesia emocionalmente sana. Estamos hablando durante este tiempo sobre los 6 principios de una iglesia emocionalmente sana. Y creemos que es un buen tiempo en el cual podemos hablar acerca de este tema, crecer, fortalecernos en la vida espiritual, pero sobre todo también en atender ciertas situaciones de nuestra propia vida, que creo que eso es lo más importante de este tiempo, porque muchas veces como creyentes no le prestamos atención a todo este tipo de situaciones que a veces pensamos que es más importante, sí, centrarnos en la parte bíblica, en la parte espiritual, pero ¿qué con el resto de nuestra vida? ¿Qué con el resto de nuestro ser? Y es precisamente, yo creo que este proceso en el cual estamos llevando estos estudios nos pueden llevar a entender claramente qué es lo que Dios tiene para nuestra vida en este tiempo. Así es que yo le invito a que estemos preparados. Ya estamos listos para arrancar nuestra sesión de esta noche. Así que yo le invito a que tenga listo su cuaderno, su Biblia a la mano. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios y entramos de lleno a nuestro estudio bíblico. Así que sean bienvenidos. Si usted se acaba de conectar, gracias por reservar este tiempo y vamos a alabar el nombre de nuestro Dios y regresamos a nuestro estudio de esta noche, a la sesión número 5. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel.
sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Bueno, pues seguimos con los 6 principios de una iglesia emocionalmente sana. Y hoy toca el tiempo al tercer principio. Y creo que conforme va pasando cada uno de los principios que estamos analizando, nos vamos a ir dando cuenta de lo importante que es a veces cambiar ciertos paradigmas de nuestra vida. La semana pasada creo que tocábamos puntos muy sensibles de ciertos elementos de la vida cristiana. Hoy vamos a tocar otros más, y por eso ahora quizás entiendo por qué la Biblia dice que la fe solamente, el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Porque realmente este tema tiene que ver con mucha valentía, pero también sobre todo con una capacidad de poder entender qué es lo que Dios tiene para nosotros. Entonces vamos a entrar de lleno a nuestro estudio, en el cual, bueno, yo le invito a que al ser parte de este tiempo podamos interactuar juntos. Yo sé que quisiésemos estar de frente y poder decir yo tengo esta pregunta, pero bueno, si usted la tiene, puede que la escriba en el chat o puede escribirme directamente a mi WhatsApp y con gusto dedicaré tiempo para atender sus preguntas. Pero bueno, vamos a entrar de lleno al principio número 3. Y este principio es quizás cuando lo leía, lo evaluaba y lo desarrollaba, me daba cuenta de algo interesante, que es esto de vivir en una actitud contrita y emocionalmente vulnerable, ¿no? Quizás esto nos evoca el pasaje que dice, ¿no?, que Dios quiere que tengamos un corazón contrito y humillado. Pues precisamente de eso se trata. Porque las iglesias emocionalmente sanas es donde las personas viven y dirigen asumiendo una actitud contrita y de entrega. O sea, en otras palabras, van a entender que el liderazgo del reino de Dios es una pirámide que va de abajo hacia arriba y no de forma ambiciosa, controladora o señoreando a los demás. De hecho, en el nuevo paradigma de liderazgo se invierte esta pirámide. Siempre se dice que abajo está la parte operativa, la parte que tiene que cargar a los demás, porque es más fácil supervisar de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque la idea es que alguien un día llegue a la punta. Pero ¿qué pasa si invertimos esa pirámide? Yo recuerdo que cuando analizaba ese fenómeno decíamos, es que es imposible que una sola persona cargue el peso de todo lo demás. Bueno, entendamos que así es el reino de Dios. Dios sostiene su iglesia, no la iglesia sostiene a Dios. Entonces el siguiente peldaño es Dios sostiene a los líderes sostienen a la siguiente línea de líderes, la siguiente línea de líderes sostiene la iglesia, y así a su vez. Y aún aquí no hay una posición de controlar, sino de cuidar. ¿Por qué? Porque si la base se cae, la punta se va de lado, la pirámide se tambalea y puede hasta quebrarse. Por eso es que las iglesias emocionalmente sanas no siguen este parámetro de yo soy la autoridad, hablando del pastor o algún líder que quiera tomar ese caudillismo cristiano que hoy caracteriza a muchas iglesias, donde hay quienes piensan que por los años tienen cierta preponderancia o tienen hasta cierto punto privilegios que se ganan con la antigüedad, o no sé, autoridad sobre ciertas personas. Entonces la vida contrita, o contrita como se debe describir y decir correctamente,
es guiar a partir del fracaso y del dolor, guiar a través de preguntas y de luchas. O sea, en otras palabras, la vida contrita es un servicio que permite a otros avanzar. Y un ejemplo es Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía todo el potencial para asumir el rol del Mesías. Él ya bautizaba, él proclamaba la palabra, él llamaba a la gente al arrepentimiento, pero él dijo: hay uno que viene detrás de mí, del cual yo no soy digno ni siquiera de hilar el calzado de sus pies. Imagínense qué golpe para los discípulos de Juan, decir: oye, el maestro se está haciendo menos, y todavía dice Juan: yo tengo que menguar para que él crezca. Y eso es la vida contrita, donde es una forma de vida notable, pero es totalmente diferente. O sea, no se hace uno notable porque grite y digan: aquí estoy, véanme, yo soy el líder. No, sino porque es diferente a lo que exhibe el mundo. Y inafortunadamente en muchas iglesias este estilo de vida no está. ¿Por qué? Porque todos queremos ser el foco de atención. Decía Myers Monroe, un pastor que habla mucho acerca del poder de una visión. Él decía: la visión de un líder es poder ser el tapete, y él así lo decía, del resto de la iglesia. No para ser pisoteado, sino para cuidar los pasos de cada uno de los que van caminando sobre él. Entonces, la vida contrita tiene que ver precisamente con todo lo opuesto que nos han enseñado. ¿Por qué? Porque el mundo nos enseña de triunfos, nos habla de triunfalismos, donde el pastor que tiene una gran congregación es un pastor exitoso, el pastor que tiene pocos miembros es un pastor fracasado, el pastor que tiene muchos títulos es un pastor digno de reconocimiento, versus el pastor que solamente Dios lo llamó y que quizás tiene escasos estudios de primaria, secundaria, donde se favorece al poder autoritario y se desvirtúa el poder espiritual. ¿Por qué? Porque uno puede estar encima del otro. Entonces esto nos tiene que llevar a desarrollar algo como crear una teología. Así como la Iglesia del Nazareno está fundamentada en la teología de la entera santificación o la doctrina de la santidad, a partir de ahí se desarrollan elementos bíblicos que en algún momento lo definí, y a mí me gusta mucho tomar esta definición de Martin Hellerberg, un teólogo alemán, que decía que teología es lo que Dios quiere decir a su pueblo y la respuesta que su pueblo da a Dios. Entonces, este principio de vivir una actitud contrita y emocionalmente vulnerable nos va a llevar a desarrollar una teología basada en la debilidad. Y muchas veces nosotros se nos olvida que la iglesia no es la iglesia de los fuertes. La iglesia no es el lugar donde el más fuerte sobrevive, no es la jungla de asfalto, donde va a hacerse valer la ley de la selva, la ley del más fuerte, sino que al desarrollar una teología de debilidad, una comprensión de Dios desde la debilidad, tendremos que regresar a Génesis. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios explica cómo todo en la vida, desde la caída y de ahí en adelante, todo va a ser difícil, doloroso y frustrante. No estoy cayendo en un fatalismo, no estoy cayendo en un estoicismo. Simplemente estoy entendiendo la realidad de la iglesia. Es la realidad del reino de Dios. Esto es una teología. O sea, Dios divide la maldición de la caída en dos áreas primordiales. De acuerdo a Génesis 3:16, ¿sí? Va a entrar precisamente en nuestras relaciones. De acuerdo en nuestra forma de relacionarnos los unos con los otros, el hombre con la naturaleza con el hombre en sus diferentes facetas. Y de los versos 17 al 19 nos vaya a hablar del caos en nuestro trabajo. Entonces, yo no sé dónde esta teología de la prosperidad ha venido a engañarnos, a decirnos: sí, todo va a ser éxito, tú eres un campeón. Sí lo somos,
pero no preponderantemente para vivir así, ¿no? Aprende a vivir más allá de tus expectativas. Pues yo creo que si no partes de tu realidad, nuestras expectativas estarían muy equivocadas. Por eso es que al llegar nosotros a desarrollar esta teología de la debilidad, ojo, no estamos hablando de una teología del fracaso. Ojo, estamos hablando de la debilidad. ¿Y qué significa esto? ¿O cómo podemos entender esta maldición? Porque realmente el pecado viene a ser una maldición dentro de nuestra vida que va a afectar nuestras relaciones y nuestro trabajo. Bueno, Dios anuncia la maldición para hacernos caer de rodillas y buscarlo, para reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Y si usted tiene dudas, lea lo que dice Gálatas 3, versos del 21 al 25. Por eso es que el problema que antes que los espinos y los cardos de la vida nos quebranten, ahí tendemos nosotros a escapar, a luchar o a escondernos de la presencia de Dios. O sea, cuando Dios le dice al hombre, esta maldición caerá sobre tu simiente, y habla de tus relaciones, y habla de la relación con los hijos, con el matrimonio, con el resto de la creación, y luego habla del trabajo, ¿qué es lo que hace el hombre? O sea, era quizás para caer de rodillas, pero vea la soberbia de Adán y Eva. Nunca dijeron, Señor, perdónanos, reconocemos, ¿no? Empezaron a echarse la culpa. No fue la mujer, no fue el hombre, fue la serpiente, fue... O sea, cuando Dios anuncia esto, Él busca que como creación caigamos de rodillas y decir, sí, Señor, lo hicimos. Y se cumple precisamente lo que dice. Por eso es que el Señor les dice, no coman de esto porque conocerán, sus ojos serán abiertos, pero no van a poder responder. Por eso es que antes que los cardos, que los espinos, que la vida nos quebrante, ocurren tres elementos en nuestra vida: o escapamos, o luchamos, o nos escondemos. Y desafortunadamente en este proceso o en esta línea muchos cristianos terminan desfalleciendo. ¿Por qué? Leía un comentario que alguien me mandaba de un predicador, quizás usted ya lo haya visto en las redes sociales, que decía: antes una persona se le predicaba del pecado y del infierno, dice, y caía rendido a los pies de Cristo, cambiaba su estilo de vida. Dice, hoy una persona se le predica del pecado, se le predica del arrepentimiento, dice, y termina cambiando de iglesia. Dice, antes la gente se sujetaba a sus pastores, hoy prefiere sujetarse precisamente a sus propias emociones. Antes cuando la autoridad de una iglesia decía, te voy a disciplinar, la gente decía, pues reconozco mi disciplina. Hoy, ¿qué dice? Pues mejor busco otra iglesia, porque prefieren huir, escapar o esconderse o luchar, hacer una resistencia. Y vamos a ver cómo se entiende esto dentro de una teología de la debilidad, porque es lo opuesto. O sea, quienes dicen, no, yo no quiero estar en una iglesia que predique debilidad, yo no quiero estar en una iglesia donde el pastor me venga a decir que tengo que ser vulnerable. No, yo quiero una iglesia donde me digan que yo soy poderoso, que porque soy un hijo de Dios puedo derrotar leones, puedo cruzar valles, desiertos, sí, pero ese es un proceso. Desafortunadamente se nos habla solamente del beneficio, pero no se nos habla del proceso. Y cuando estamos aquí, algunos de nosotros huimos, enterrando nuestro dolor en alguna forma, en alguna conducta adictiva, lo esquivamos, lo concentramos quizás en alguna parte de nuestra vida, pero muchos cristianos hoy están sufriendo dolor, pero prefieren huir de él, o lo que está de moda, anestesiar. O sea, en otras palabras, ¿qué sucede cuando sentimos dolor? Vamos a la farmacia, deme un analgésico. ¿Se curó el problema? No, simplemente se anestesió. Y hoy hay muchos cristianos enfrentando ese dolor de alguna manera. Y cuando hablo de dolor, no solamente por la partida de un ser querido, no solamente por, un cambio de trabajo, no, sino porque a veces hemos venido cargando cuestiones de nuestra vida, de nuestra conducta, que se han vuelto adictivas y que no queremos eliminar. Entonces preferimos huir o lo anestesiamos.
Y qué triste, hermanos, es cuando en la iglesia encontramos gente huyendo. ¿Qué es lo que hizo Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron, huyeron, en lugar de afrontarlo. Y al grado que esto se ha vuelto adictivo. O sea, es una conducta donde enterramos el dolor, donde aprendemos a vivir con él, pero terminamos huyendo. Cuando vuelve a brotar, huimos. Pero están los fuertes, están los que dicen, los valientes de la iglesia. Son aquellos que luchan, pero otros nos disgustamos, nos amargamos, nos violentamos entre nosotros porque la vida no va como queremos. Y de esto es donde hay muchos en las iglesias, gente que está luchando porque se me tome en cuenta, luchando porque se haga lo que yo quiero, luchando porque yo sea el centro de atención, luchando, pero vea que cuando luchamos, esto es interesante, cuando luchamos nos disgustamos, nos amargamos o nos violentamos. ¿Por qué? Porque desatan su cólera sobre políticos, sobre descarriados o sobre cristianos doctrinalmente imperfectos. O sea, el que lucha agarra la Biblia como herramienta de defensa. El hermano está mal. La adoración no es bíblica. La prédica no es como debería ser porque no es como era antes. La vestimenta de los jóvenes, la conducta de las señoritas, la forma en la que viven, porque no se hace así. Y estamos luchando. Parecemos salmones, yendo contra corriente. Porque pareciera ser que cuando lleguemos al cielo nos van a dar una medalla al mérito de decir, buen defensor de la sana doctrina. Luchaste, defendiste. Pero esa es una herramienta para escondernos de esta teología, precisamente de lo que hablamos, de la debilidad. Porque yo no me puedo ver débil, porque no me pueden pisotear, porque esas son otras cosas. Y después tenemos a los cristianos que se esconden. O sea, otros cristianos desarrollamos nuestras vidas de manera que encubre lo imperfecto, que todo aquello que está estropeado, todo aquello que está desquebrajado, todo aquello que nos hace frágil, mejor lo guardamos. Y vivimos en una burbuja. Y cuando tengamos que salir de la burbuja, va a ser muy difícil. Por eso hay quienes prefieren estar escondidos debajo de las piedras. Prefieren estar escondidos debajo de una careta, de una coraza. ¿Y eso por qué? Porque no entendimos precisamente lo que Dios quería. Que cuando Dios anuncia esta situación de pecado, esta situación que se da en el Génesis, Dios quería vernos caer de rodillas, nos quería ver humillados ante su presencia. Entonces es ahí donde, ¿cómo voy a conformar esa teología? ¿Cómo voy a conformar esto? Bueno, necesito entender algo. Necesito aceptar el don de mi impedimento. Sí, hay dones que nos impiden. Vas a decir, no, pero los dones son para la edificación de la iglesia. Sí, pero ¿cuál sería el don de impedimento que Dios le ha dado? Pablo lo traduce como el aguijón de la carne, ese emisario de Satanás que lo abofeteaba y que le recordaba, bástate en la gracia del Señor. ¿Y por qué lo digo como un don? Porque es algo que Dios nos ha dado. No es algo que usted va a desarrollar, sino sería un talento. No es algo que usted va a aprender, sino sería una profesión. Sino es algo que el Señor te dice, a ver, espérate. Que es aquello que te mantiene centrado, pero que a veces prefieres luchar, esconderte o salir huyendo. ¿Cuál es ese don? Entonces, vamos a ver esto. Nuestro mundo trata la debilidad y el fracaso como una enfermedad terminal. Ojo,
¿Qué nos dice el mundo? Cuando ve a alguien débil, cuando ve a alguien fracasado, ¿qué nos dicen? Eres un perdedor, ¿no? ¿Y quién le quiere ir al equipo de los perdedores? Nadie. ¿Quién quiere jugar en el equipo de los que siempre pierden? Nadie. ¿Quién quiere estar del lado de los que siempre son apabullados? Nadie. Porque eso es lo que nos ha dicho el mundo. Cuando Cristo dice, yo quiero verte humillado, yo quiero verte rendido, yo quiero verte postrado a mis pies. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Esta es una experiencia universal. Todos vamos a atravesar por algún momento, en algún momento de nuestra edad, todas las razas, todas las culturas, todas las clases sociales. En otras palabras, el don que Dios nos da está especialmente confeccionado para que podamos dirigir nuestra vida y nuestra debilidad y quebrantos, no en fuerza y no en poder. Eso es cuando nosotros somos realmente, pongámoslo así, honestos delante de Dios. Y a veces tenemos falsos estereotipos. Y uno de los falsos estereotipos que tenemos es el factor Pablo. ¿Cuál es el factor Pablo? Vamos a verlo desde esta perspectiva. ¿Sí? Pablo es un hombre, ¿sí?, que nos va a enseñar que el crecimiento de Pablo en el conocimiento, en la vida y en la persona de Cristo debe ir en paralelo a su sentido de debilidad y pecaminosidad. ¿Qué quiere decir? Pablo era un hombre que cuanto más conocía a Cristo, más evidente se hacía su debilidad y su pecaminosidad. O sea, hubo un momento en el que Pablo tuvo que dejar de ser el fariseo de fariseos, el discípulo de Gamaliel, el circuncidado, todo lo que Pablo nos dice que él era. ¿Cómo surge el factor Pablo? Dice primero que yo siempre uso esta imagen porque así me lo enseñó mi maestra de escuela dominical. Pero cuando decía que Pablo respiraba amenazas de muerte, siempre lo he dicho, lo describe como un toro así bufando, echando vapor por la nariz y los ojos rojos, ¿no? Así me imagino a Pablo. Pero ¿cómo es que tiene su encuentro con Cristo? Le dijo Cristo, ven, vamos a la sinagoga a discutir sobre la Torá. O le dijo Dios, Pablo, ve a tal lugar y te vas a encontrar con otro erudito y van a hablar acerca de los profetas. O no sé, se le apareció algún otro maestro y le dijo, Pablo, necesito compartirte las buenas nuevas, ¿no? ¿Cómo fue el encuentro de Pablo con Cristo? Dice que él venía en el camino mientras respiraba sus amenazas de muerte. Cristo se le aparece, lo deja ciego, lo tira del caballo, lo pone sobre el suelo y le dice, y vas a tener que ir a la casa de un hombre en un lugar llamado tal, y vas a esperar, y vas a tener que ser paciente. Imagínese a un hombre en la condición de Pablo, terrible perseguidor de los cristianos, un erudito en cuestiones de la ley, de los profetas y de los escritos, un hombre estudiado a los pies del más grande rabino de su entonces, y que tenga que ser llevado como un niño, porque no puede ver, porque se cayó del caballo, a un lugar donde no sabe qué le va a pasar, donde no sabe quién va a estar, no sabe con quién va a tener que enfrentarse. Entonces, vea esto, mientras Pablo está creciendo en la fe, también su debilidad y su pecaminosidad en un sentido de percepción van creciendo. ¿Cómo se le aparece a Jesús y le dice, yo soy a quien tú persigues? Yo no me imagino a Pablo o estar en los zapatos de Pablo. Pero ese es el factor Pablo. ¿Por qué? Porque siempre pensamos en el Pablo que habla a los romanos, el Pablo que habla a los efesios, a Corintio. Pero partamos del Pablo que todos llevamos dentro.
El Pablo que tiene que ser contritado por parte de Dios, el Pablo que tiene que ser tocado por el Espíritu Santo, el Pablo que tiene que enfrentarse a muchas situaciones difíciles, el Pablo que de alguna manera no es el superhombre que todo el mundo cree. ¿Por qué? Porque tiene que ser humillado, porque tiene que ser puesto en el lugar que le corresponde, porque lo que él ostentaba, lo que él representaba, lo que él vivía, no era lo que el reino de Dios representaba. Ahí es donde tenemos el problema. Por eso el factor Pablo tendría que venir desde esta pregunta: ¿qué pasó? Pablo había crecido en su comprensión del amor de Dios en el Evangelio. Se había hecho fuerte en Cristo siempre y cuando él se volvía más débil. Y quizás ahora sí vamos a poder entender 2 Corintios 12:10. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice Pablo: diga el fuerte, débil soy por lo que Cristo hizo por mí. ¿Ahora entienden la teología de la debilidad? O sea, si yo necesito ser fuerte, necesito ser débil. Necesito guardar mis herramientas. Necesito guardar mis garras. Necesito guardar mis instrumentos de ataque. Necesito quitar todo eso que no agrada a Cristo. Todo eso que no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque si yo no me vuelvo débil, entonces Él no me va a hacer fuerte. Y es ahí donde muchos cristianos necesitamos ser contristados por la presencia de Dios. ¿Se da cuenta que aquí los títulos no ayudan? ¿Se da cuenta que aquí los años en la fe tampoco sirven? O sea, no quiere decir que los vamos a desechar, claro que no, pero no son una herramienta que nos saque a flote. No son un artefacto que nos permita respirar hacia arriba. No es algo que nos dé la oportunidad de poder trabajar las cosas de Dios, sino que al final de cuentas nos van a hundir, nos van a mantener totalmente ahogados por querer mostrar fortaleza. Entonces el factor Pablo se vuelve determinante. Entonces creo que dentro de la teología de la debilidad tendremos entonces también que transitar a una iglesia basada en la debilidad. ¿Pero cómo? ¿Cómo, pastor? Si tenemos que ser la iglesia que sobresalga, la iglesia que dé ejemplo, la iglesia sí. Pero necesitamos transitar a ser una iglesia basada en la debilidad. ¿Por qué? Porque existe la expectativa de ser educable, reprensible y dispuesto a trabajar constantemente sobre nuestros propios temas. En otras palabras, la iglesia que transita hacia la debilidad es una iglesia en la cual no hay héroes cristianos, solo hay personas. Es que yo soy la persona idónea. Es que yo soy el que puede hacer esto. Es que yo soy el más capacitado. Es que yo soy el... Aquí no hay héroes cristianos. Aquí hay personas. Y todos comenzamos en el mismo nivel, contristados por el poder de Dios. Que es cierto que Dios nos ha dotado y, como dice, a unos nos ha hecho pastores, a otros maestros, a otros apóstoles, a otros profetas, pero todos tenemos un punto en común: edificar la iglesia. Pero si yo me voy a hacer el indispensable, me voy a hacer el sobresaliente para estar por encima de mi prójimo, para estar por encima de los demás, para estar por encima de las personas, entonces no estoy entendiendo que estoy trabajando con personas. Y yo lo he dicho. La única diferencia que hay entre un pastor y un feligrés es el llamamiento, porque ambos somos seres humanos. Ambos sentimos hambre, ambos nos entristecemos, ambos pasamos por situaciones difíciles. La única diferencia es el llamado. Y a veces hay cristianos que dicen: yo no quiero una iglesia así.
Yo me voy a la iglesia que ostente su economía, que ostente el conocimiento de sus miembros, que ostente... Adelante. Pero entonces la pregunta ¿es la iglesia que Cristo quiere? ¿Por qué? Recordad que la semana pasada hablábamos del concepto de Walt Disney, ¿no? Del concepto de lo ideal. Bueno, piense que una iglesia que ha transitado en la debilidad va a tener los siguientes miembros. Yo no sé si usted quiere asistir a una iglesia así, pero piense en la iglesia ideal. Y se la voy a contrastar con la iglesia ideal según la Biblia. Piense que los grandes personajes de la Biblia han sido convocados para ser miembros en plena comunión de Jesús el Señor. Pero estamos hablando de una iglesia que transita en la debilidad, que su teología es una teología de la debilidad. Entonces te va a decir, no, pues ¿qué clases de hermanos van a llegar? Bueno, pues déjese los presento. En esta iglesia ideal teníamos a un hombre llamado Moisés, que tartamudea. Tenemos a un hombre David, que tiene una armadura que no le servía para pelear. Un hombre llamado Juan Marcos que abandona a Pablo. Un Timoteo que no dice la Biblia que tenía úlceras. La mujer de Oseas, el predicador, era prostituta. Sigamos. El único oficio del profeta Amós era la agricultura. Imagínese. Jacob era un mentiroso. David, al que no le quedó la armadura, pues era un hermano que sostuvo una aventura amorosa, que cometió un asesinato y que constantemente abusaba del poder. La hermana Noemí era viuda y se quedó sin nada. Pablo era un perseguidor. El hermano Jonás se negó a cumplir la voluntad de Dios. En esta iglesia ideal tenemos a dos personas que dudaron. Uno se llamaba Gedeón y el otro se llamaba el hermano Tomás. El líder Jeremías estaba deprimido y tenía unas inclinaciones suicidas tremendas. O sea, le decía a Dios, quítame la vida. Teníamos a un pastor Elías que se agotó, que dijo, ya no puedo. Teníamos a la hermana Marta, que era una hermana aprensiva. El hermano Noé era borracho. El hermano Abraham era muy viejo, mientras que el hermano Salomón era muy rico. Y Lázaro, pues Lázaro se murió, que era el mejor amigo del maestro. Imagínese conformar una iglesia con todos estos personajes. Yo le aseguro que nadie quisiera estar en esa iglesia. Pero con todas esas personas débiles, vulnerables, rotas, Dios estableció su reino. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Dios levantó un ministerio, un orden de la salvación tan tremendo que hasta el día de hoy la iglesia sigue caminando. Entonces, ¿dónde está la iglesia intelectual? ¿Dónde está la iglesia poderosa? ¿Dónde está la iglesia trascendente? Esta es la iglesia de los débiles, la iglesia de los rotos, la iglesia de los fracasados, la iglesia de la teología de la debilidad. Pero muchas veces nosotros preferimos quedarnos en lo trascendente, donde los hermanos sepan pelear, donde los hermanos sepan discutir, donde se prepondere la sana doctrina, donde todo sea tan bíblico aunque sea poco espiritual, donde los hermanos no se lleven nada bien, pero podamos ostentar tantas cosas.
Entonces veamos cómo es que Dios edifica su iglesia, Dios edifica su reino con gente de todo tipo. Algunos ya no, pues nos quedamos solo con el hermano Salomón, pues porque era el rico, ¿no? Porque era el sabio, porque era... Pero quién, imagínese, o sea, si usted analiza el perfil de cada una de estas personas, todos están basados en debilidades. Imagínese escuchar un sermón por el hermano Moisés. Yo nada más me lo imagino. Yo tuve la experiencia de tomar clases con un profesor que tenía dificultad en el habla. No era como Moisés, pero sí tenía dificultades en el habla. Híjole, era bien complicado. Y entonces imagínense que el hermano predica y dice, yo predico la próxima semana, y el pastor vuelve a decir, ¿quién quiere predicar en 15 días? Y otra vez el hermano Moisés, ¿no? O por ahí el hermano David, no, pues yo voy a la guerra, y le queda la armadura gigantesca, ¿no? O el típico hermano Juan Marcos, ¿no? Ya sabes que yo aquí me voy, ahí nos vemos. Ya no. Para la próxima la lancha se anda hundiendo, mejor aquí nos quedamos, ¿no? Timoteo con este tipo de situaciones, ¿no? Híjole, enterarnos que el hermano seas tan venerable, tan culto, tan docto, tan tremendo con dones y talentos, su esposa se dedica a la profesión más antigua del mundo. Pues dése cuenta que así Dios estableció su reino. Entonces, para poder establecer esa teología, para poder hacer esa transición, me gustaría ir cerrando esta noche en pensar en seguir el modelo del hijo pródigo. Creo que nosotros no sabemos ya esa parábola muy bien, ¿no? Mientras el mayor reclama por lo que el padre hace al menor, el menor reconoce su necesidad. Yo no sé cuántos de nosotros en algún momento hemos reclamado. ¿Por qué no se me toma en cuenta? ¿O por qué no se hizo esto? ¿Por qué no se vio desde esta perspectiva? ¿Por qué no se logró desde esta manera? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y caemos en estos tres elementos que hemos hablado. ¿Se acuerda? ¿Sí? Del huir, del luchar o del esconderse. ¿Por qué? Porque quizás dentro de nuestra idea de la debilidad y de la vulnerabilidad, quizás el modelo a seguir es el modelo del hijo pródigo. La antítesis de la familia judía promedio del tiempo de Jesús, donde se preferenciaba al hijo mayor, y si el hijo mayor era hombre, pues mucho mayor, y si era hombre y tenía hijos hombres, era mucho mayor, y el hijo de abajo se iba relegando. Entonces cuando el padre trata al menor, que le dice, padre, dame lo mío, ya me quiero ir, shalala, y el padre agarra y se lo da, el otro se enoja. El otro dice, ¿por qué no me tomaste en cuenta a mí? ¿Que no acaso yo he estado al frente de tus rebaños? ¿No acaso yo he estado haciendo? O sea, a mí ni siquiera me haces ni un pollito, y a tu hijo cuando regresó sin dinero, fracasado, destrozado, deshecho, roto, le haces hasta barbacoa. A veces en una manera de pelear, pensar en ser el mayor es eso. Reclamamos. ¿Por qué el hermano que tiene un año en la iglesia ya fue tomado en cuenta y yo que tengo 20 no? ¿Por qué el pastor? Y empezamos a cuestionar. Entonces, ¿por qué no seguir mejor el modelo al estilo el hijo pródigo? Porque es ahí donde esta teología de la debilidad nos va a llevar a hacer un análisis a nuestra vida. En esta historia hay tres personajes: el hijo pródigo, el hermano mayor y el padre.
Aunque el hijo pródigo al final lo único que dijo: Señor, Padre, pues reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Pero el hermano mayor juega dos facetas. ¿Quién soy yo en esta historia? Veámoslo de esta manera. ¿Cómo sé quién soy yo en la historia del hijo pródigo? El hermano mayor no controla su enojo. Lucha con el enojo. No lo lleva humildemente a su padre, sino todo lo contrario. Otra perspectiva del hermano mayor es que no inclina la cabeza, ni pide misericordia como lo hizo el hermano menor. Pero también está la función del padre, que ama, cuida y ubica a sus hijos sin hacer distinción de alguno de ellos. Yo creo que para llegar a ser el padre nos falta mucho. Pero es mejor ubicarnos en esta historia. ¿Quién soy yo? Porque se acuerda cuando decíamos: transitar de una iglesia basada en la debilidad es que necesitamos tener la expectativa de ser educables, de ser reprensibles, de estar dispuestos a trabajar sobre mis propios temas. O sea, de entender que aquí no hay héroes cristianos, sino solo personas. Pensar en el factor Pablo. ¿Qué nos dice el factor Pablo? Que yo necesito crecer, pero tengo que ir en paralelo a un sentido de debilidad y de pecaminosidad, para que cuando me encuentre con hermanos como Moisés, Juan Marcos, Timoteo, la mujer de Oseas, Amós, Jacob, David, Noemí, Pablo, Jonás, Gedeón, Tomás, Jeremías, no aspire a decir: me voy a una iglesia de puros hermanos Salomones. Por eso el seguir el modelo del hijo pródigo nos debe de llevar a entender cuál es nuestra posición. ¿Qué actitud voy a tomar yo? ¿La del hijo pródigo, la del hermano mayor o la del padre que ama y cuida? Entonces, muchos de nosotros, iglesia, necesitamos saber quién soy yo. Quizás llevo mucho tiempo peleando, llamando la atención, gritando, y ya me desgasté. Y en algún momento, déjeme decirlo, personas que han estado así en la iglesia, tarde que temprano terminan fundidas. Decía una persona tratando de ilustrar esto: es como cuando te estás ahogando y no hay nadie para ayudarte. Hay dos opciones: o te tranquilizas para poder optimizar tus fuerzas, o sigues pataleando, o sigues remando contra corriente. Cuando te canses, simplemente vas a ir al fondo. Y algunos dicen: bueno, pues tengo que pelear por mi vida. Claro, el instinto de supervivencia nos lleva a eso. Pero si yo no me he ubicado en alguna de estas etapas, si yo sigo pensando que la vida cristiana es una guerra que a mí me toca pelear y me toca defender la sana doctrina, entonces no estoy logrando el cometido por el cual Dios me ha llamado. Entonces, iglesia, necesitamos cumplir este propósito, este objetivo. Vivir en actitud contrita y emocionalmente vulnerable es precisamente lograr lo que Dios quería que Adán y Eva hicieran y no lo pudieron hacer, que es humillarnos delante de nuestro Dios. No buscar en la iglesia una plataforma en la cual yo me pueda proyectar a costa de pisotear a mis hermanos
o simplemente de sobresalir por encima de los demás. Y quiero terminar con esto. Y creo que esto es lo que va a cerrar con broche de oro nuestra clase. El preciado fruto de escoger la debilidad es que las personas acudirán a nosotros, al igual que las personas acudían a Jesús. O sea, la iglesia puede estar llena de hijos menores que huyen cada vez que Dios o alguien que no satisface sus expectativas. Pero también está llena de hijos mayores que refunfuñan y están enojados. A veces queremos que la gente se acerque por nosotros por nuestras habilidades, y eso es bueno. Que la gente se acerque a nosotros por nuestras virtudes también es bueno. Pero ¿por qué no mejor que la gente se acerque a nosotros? Porque ven a la persona de Jesús en nuestra vida. Y vamos a ver hijos menores que huyen cada vez que Dios o alguien no satisface sus expectativas. Pero también vamos a ver a muchos hermanos mayores refunfuñando y enojados. Entonces, yo creo que según este tercer principio nos lleva a reflexionar. ¿Cómo sé quién soy yo? Yo creo que al término de esta sesión tendríamos nosotros que preguntarnos o hacernos algunas cosas, hacernos una serie de preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde me encuentro en la iglesia? Quizás necesito hacer el factor Pablo en mi vida. O quizás el Señor ya ha trabajado tanto conmigo que pues ya me va a poner en la posición de un padre. O quizás soy el hermano mayor refunfuñando, o el hermano menor que nadie le llena las expectativas. Pero bueno, cualquiera que sea la situación, volvemos a decir, estamos transitando en ese proceso, estamos trabajando en esa línea, estamos buscando la dirección de Dios. ¿Para qué? Para alcanzar todas esas metas y todas esas expectativas de Dios para nuestra vida. Bueno, iglesia, vamos a detenernos aquí. Con esto cerramos este tercer paso de los que estaremos viendo, de estos 6 pasos que estamos analizando. Y bueno, pues yo le invito a que haga planes el domingo para estar en la casa del Señor. Recuerde, vamos a tener un tiempo especial de bautizos, vamos a tener recepción de miembros en plena comunión. Eso es también parte de una iglesia emocionalmente saludable, de una iglesia que celebra los sacramentos, pero que también celebra a aquellos hermanos que quieren formar parte de esta comunidad de fe. Le esperamos el domingo, 10:30 de la mañana, escuela dominical, 12 del día, nuestra celebración dominical, y este domingo será especial porque tendremos esta actividad, y yo le invito a que podamos estar juntos, acompañando a nuestros hermanos que han tomado esa decisión de hacer pública su fe en Cristo, pero también aquellos que han decidido formalizar una relación con nuestra congregación. Que el Señor les bendiga, que tengan una excelente noche, la paz de Dios sea con ustedes, cuídense mucho y nos vemos el domingo. Bendiciones.